Le pregunté a un gerente de manufactura cuántos casos médicos activos tenían en ese momento. Me miró, silencio, y me dijo, creo que unos cuantos. En una empresa de 800 trabajadores. Eso no es un problema de gestión, eso es una bomba de tiempo con fusible encendido. Bienvenidos a El Punto Naranja. Yo soy Jason Piñarete. Llevo 17 años trabajando en seguridad y salud en el trabajo. En empresas de retail, de oil and gas, en campos petroleros, en bodegas y en plantas de producción. He gestionado la seguridad de más de 1.600 centros de trabajo y más de 20.000 colaboradores. Y he visto muchas cosas de cerca. Conmigo está la persona sin la que este podcast existiría. Hola, soy Lu, médica especialista en seguridad y salud en el trabajo. Llevo más de 20 años dentro de las empresas, retail, manufactura, logística, y en algún momento estuve gestionando la salud de más de 20.000 colaboradores en más de 1.500 puntos en el país. Y vi en estos 20 años que me convenció de algo. El problema no es la salud laboral. El problema es que la medicina laboral y la empresa no se hablan. Y cuando no se hablan, los casos se pierden. Y eso es lo que este podcast viene a resolver. No en teoría, con casos reales, con decisiones concretas, con lo que hemos visto funcionar y con lo que a veces hemos visto que no sale tan bien. No vamos a resumirte normas, no vamos a darte clases. Vamos a tomar un problema real de los que pasan en todas las empresas, todas las semanas, y le vamos a poner el punto. De ahí el nombre, el punto naranja. Esa pregunta la hago yo también. En cada empresa donde entré era lo primero que quería saber. ¿Cuántos casos médicos activos tienen hoy? Simple, incomoda. Y casi nadie lo puede responder con exactitud. Lu, yo he hecho esa pregunta a decenas de empresas. ¿Sabes cuántas me han dado la respuesta exacta? Poquísimas. La mayoría me dice, tenemos varios, creo que unos pocos. Hay unos, pero que están en seguimiento. Y cuando empiezo a revisar con el coordinador de SST, con el área de recursos humanos, con el médico, si lo tienen, aparecen casos que nadie sabía que existían. Casos de hace 6 meses, incluso de 1 año, otros de 2, que están abiertos, sin seguimiento, sin cierre, sin nadie que los esté mirando. Y yo lo vivo desde adentro. Mi trabajo fue siempre ese, gestionar los casos. Recibir el diagnóstico, la recomendación del médico tratante, el concepto de la ARL y lograr que eso llegara a donde tenía que llegar, a la operación, al supervisor, al puesto de trabajo. Y sé exactamente qué pasa cuando el sistema no está. El documento llega, nadie lo recibe y el caso desaparece. Algo que veo consistentemente en todas las empresas es que alrededor del 4% de su población total son casos médicos activos. Parece poco, pero no lo es. Esos casos sobrecargan a los compañeros, impactan la operación y tienen costos ocultos que casi nadie tiene calculados. Y eso que tú mencionas tiene consecuencias, no solo humanas, porque un trabajador sin seguimiento no recibe la atención que merece. Y también hay unas consecuencias económicas y legales. Un caso de origen médico-laboral, lo que en SST llamaríamos un caso OMA, que no se gestiona puede escalar a una calificación de pérdida de capacidad laboral, lo que sería una PCL. Y ahí la empresa entra en otra dimensión de riesgo. Una PCL que no se detecta a tiempo puede convertirse en una indemnización que nadie tenía calculada, que obviamente no está en el presupuesto de SST, que no está en ningún análisis de riesgo. Es un pasivo oculto que crece solo y el director financiero no lo ve, el gerente no lo ve y prácticamente nadie lo ve. Hay algo importante que aclarar aquí, Jay. Las empresas no pierden casos por malicia. Yo lo viví. Estuve en empresas grandes, con equipos de SST comprometidos, con gente que genuinamente quería hacer bien las cosas. El problema era el sistema, o la falta de ese sistema. Un coordinador de SST puede tener 40 frentes activos al mismo tiempo, y tú lo sabes. Sin alertas, sin trazabilidad, los casos se pierden. No porque no les importe, sino porque las herramientas que tienen no están diseñadas para eso. Exacto. Y lo que yo he visto en campo es que el sistema que más se usa en la mayoría de empresas colombianas para gestionar sus casos médicos, ¿adivina cuál es?
Excel. Excel. O peor, un cuaderno o un correo electrónico o incluso la memoria del coordinador de SST. Cuando el coordinador se va, porque SST tiene una rotación que a veces es alta, se va con toda la trazabilidad de los casos. La empresa queda en ceros, con casos activos que nadie conoce. Eso no es un problema de voluntad, es un problema de estructura, de herramienta. Voy a contarles un caso. Todo lo que voy a decir pasó. Lo voy a anonimizar por respeto a la empresa y al trabajador. En una empresa de logística mediana, unos 300 trabajadores, buenas instalaciones, tenían buenos equipos. Una empresa que en el papel tiene todo lo que pide la norma. Hace unos años el trabajador en el área de bodega, vamos a llamarle Carlos, reporta, va al médico por su EPS porque empieza con un dolor lumbar crónico. Le dan incapacidad, le dan unas recomendaciones médico-laborales, le dicen que no puede levantar más de 10 kilos. ¿Qué pasa en la empresa? Nada. La recomendación llega por correo al coordinador de SST. El coordinador de SST en este momento estaba gestionando una auditoría y un accidente de tránsito de un vendedor. El correo se queda sin leer o se lee y no se actúa, o se actúa a medias. Le dicen verbalmente al supervisor de Carlos que tenga cuidado con él. Carlos sigue trabajando con las mismas cargas en el mismo puesto. Y mientras eso pasa en la empresa, el sistema de salud ya está registrando lo que nadie ve en la empresa. Carlos sigue yendo al médico, las consultas se acumulan, el diagnóstico ya es un dolor, ya pasa de ser de un dolor lumbar agudo a una patología crónica de posible origen laboral que se está documentando. ¿Cuánto tiempo pasó? 8 meses. 8 meses desde la primera recomendación hasta que alguien en la empresa prestó atención de verdad. ¿Sabes qué pasó en el mes 9? Carlos contrató un abogado, demanda por enfermedad laboral y hace una solicitud de calificación de origen. El proceso arranca y la empresa, que no tenía ni un registro de la primera recomendación médica, está completamente desarmada. Sin historial, sin evidencia de seguimiento, sin nada que demuestre que actuaron a tiempo. Lo que yo le llamo, y que tú me escuchas, Lu, la debida diligencia. Porque no actuaron, no por maldad, por falta de sistema. Esto es lo que quiero que los gerentes que nos escuchan se lleven de este episodio. Este no es un caso de una empresa que no gestiona, una empresa mala. Es un caso de una empresa desordenada. Y esa diferencia es importante. Una empresa mala necesita un cambio de cultura. Una empresa desordenada necesita un sistema. ¿Cuánto le costó eso a la empresa? No te voy a dar una cifra exacta. No quiero que parezca que exagero para hacer el punto. Lo que sí puedo decirte es esto, que un caso OMA que escala a una calificación de pérdida de capacidad laboral puede costar entre 3 y 8 veces el salario anual de un trabajador. En una empresa de 300 personas, eso no es un único caso, o rara vez pasa esto. Y ese dinero no está en ningún presupuesto, porque nadie lo anticipó, porque nadie tenía visibilidad del caso y nadie sabía que se podía intervenir. Ese es el problema central. No es que las empresas no quieran hacer las cosas bien, es que no saben cuántos casos tienen activos hoy. Y quiero resaltarlo porque es importante. Cuando hablamos de casos que se pierden del lado del trabajador, eso no es gestión empresarial, es una persona con meses de diagnóstico, de dolor, de restricciones que nadie cumple, sin saber si alguien está mirando realmente su caso. ¿Cómo crees que equilibremos eso? Y ahí tengo algo diferente que decir, Lu. Lo que describes es real, nadie lo niega. Es una persona con 8 meses de dolor detrás. Pero el gerente al que le estamos hablando lleva años sin visibilidad, sin que nadie le mostrara cómo ver eso. La norma tampoco exigía con claridad hasta ahora. ¿Eso lo exime de responsabilidad? No, pero tampoco creo que el problema sea de intención. Mi pregunta es más específica. ¿Empieza la obligación cuando existe la herramienta o cuando existe la conciencia de que hay que buscarla?
Lo que yo pienso, Jay, es que las herramientas siempre existieron. Imperfectas, complejas, pero existieron. Lo que faltó en muchos casos no fue la herramienta, fue la decisión de preguntar, de dar visibilidad. Y preguntar no requiere sistema, requiere voluntad. No lo digo como juicio, lo digo porque si creemos que el problema era solo de herramienta, el riesgo es que compremos la herramienta y creamos que ya cumplimos. Y eso no es así. Lo dejo en la mesa porque no tenemos la misma respuesta y eso es honesto. Lo que sí sabemos, hoy hay opciones que hace 5 años quizá no existían. Y la pregunta ya no es si vale la pena mirar, es cómo empezar a hacerlo. ¿Qué hace que un gerente inteligente tome decisiones con este problema? Lo primero, y esto puede hacer desde esta semana, es hacer esta pregunta. ¿Cuántos casos médicos activos tiene mi empresa hoy? No en una reunión formal, no en un comité. Simplemente levanta el teléfono y llama al coordinador de SST o al médico laboral y pregúntale eso. Si te da una respuesta exacta, con detalle, te aseguro que es una buena señal. Quiere decir que hay visibilidad. Si te dice, déjame revisar o más o menos unos cuantos, ese es un dato importante porque significa que no tienen sistema y seguramente lo necesitan. Y desde la medicina agrego esto, Jay. El momento de intervenir siempre es antes de que el caso escale. A 90 días puedes modificar el puesto, ajustas cargas, activas el programa de vigilancia correcto, pero a los 180 días el caso ya está activado, ya el proceso de calificación está en curso, ya es otra lógica, más legal, más costoso y es más difícil ya de revertir. El tiempo en los casos médicos laborales no es neutral, siempre va a trabajar en contra tuya. Por eso trabajamos en un modelo de alertas por umbrales de tiempo. Y si quieren tomar nota pueden hacerlo porque estos serían a 70, 90, 120, 150, 180 y 540 días. Son 6 momentos críticos y cada uno de ellos el caso cambia de naturaleza y cambia lo que puedes hacer. Por ejemplo, en los primeros 70 días tienes opciones. A los 540, que es un año y medio después, estás ante una posible PCL. Si tu sistema actual no te está dando las alertas de forma automática, tienes un problema, no de intención, de herramienta. Y lo que cambia cuando la empresa tiene esa visibilidad es que deja de reaccionar, empieza a anticipar. Es lo que cambia todo. Cambia la relación con el trabajador, cambia el costo, cambia la conversación con ARL, con toda la seguridad social. La empresa deja de estar a la defensiva, empieza a estar en control. Antes de la idea del episodio, quiero responder algo que varias personas nos han preguntado. ¿Y por qué el punto naranja? El punto naranja es el caso que nadie está viendo todavía. El que existe en alguna historia clínica, en alguna incapacidad firmada, en algún reporte de la ARL, pero no está en el radar de la persona que debe tomar decisiones. Nosotros ponemos el punto, lo hacemos visible. Eso es lo que hacemos en campo y lo que queremos hacer en cada episodio. Los casos médicos laborales no se pierden porque a nadie le importan, se pierden porque nadie los pudo ver. La pregunta que te invito a hacer hoy es ¿cuántos casos médicos activos tiene mi empresa en este momento? Si no sabes la respuesta, ya sabes por dónde empezar. Y agrego también, los trabajadores con casos bien gestionados no solo regresan antes al trabajo, regresan con toda su capacidad, no con la capacidad residual de alguien que tuvo que luchar solo para que su caso existiera en algún radar. Eso también es parte del punto. Gracias por acompañarnos. Y si este episodio te generó alguna pregunta o si reconociste tu empresa en algo de lo que comentamos, agenda el diagnóstico. Nos vemos en 2 semanas. Cuídense y cuiden a su gente. Yo soy Jason. Yo soy Lu y este es el punto naranja.